Buen día, mi nombre es Katie Rojas, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Uniminuto. El día de hoy, junto con mis compañeros Alejandro Borges y Harold García, les hablaremos un poco de las variables macroeconómicas y la realidad económica de Brasil. Yo les iniciaré hablando sobre el crecimiento del PIB, la tasa de inflación y la tasa de desempleo. El crecimiento del PIB en Brasil ha sido notable en los últimos años. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el PIB de Brasil creció en un 3,4% en el año 2024. En cuanto a la variación trimestral, el PIB brasileño se expandió en un 0,16% con respecto al trimestre previo. Es importante destacar que el crecimiento del PIB en Brasil ha sido influenciado por varios factores como inversión en infraestructura, el aumento del consumo interno y mejora en la productividad. Además, el país ha implementado políticas económicas para fomentar el crecimiento y la estabilidad, como la reducción de tasas de interés y la implementación de reformas tributarias. La tasa de inflación en Brasil en 2024 en promedio se estimó en un 4,27%, lo que representa una disminución del 0,32% en comparación con el año anterior. Se proyecta que la inflación disminuya ligeramente en 2025 y se estabilice en torno al 3% en los años posteriores. Las políticas de control de los precios en Brasil han implementado diversas políticas con el control de precios a lo largo de los años para combatir la inflación y proteger a los consumidores. A continuación les hablaré de algunas. Políticas de control de precios. La tasa de interés. El Banco Central de Brasil utiliza la tasa de interés como herramienta principal para controlar la inflación y ajustar los precios. Metas de inflación. Brasil tiene un sistema de metas de inflación donde el Banco Central se compromete a mantener la inflación dentro de un rango determinado. Control de precios de combustible. El gobierno brasileño ha implementado controles de precios para los combustibles como la gasolina y el diésel. Regulación de medicamentos y programa de estabilización de precios. El gobierno brasileño ha implementado programas de estabilización de precios para productos básicos como los alimentos. Instrumentos de política monetaria, reservas internacionales. El Banco Central de Brasil utiliza las reservas internacionales para influir en la oferta de dinero y controlar la inflación. Requisitos de reserva. El Banco Central de Brasil establece requisitos de reserva para los bancos comerciales, lo que les permite controlar la cantidad de dinero en circulación. Instrumentos de política fiscal. Impuestos. El gobierno brasileño utiliza los impuestos para influir en la demanda agregada y controlar la inflación. Gasto público. El gobierno brasileño utiliza gastos públicos para influir en la demanda agregada y estimular el crecimiento económico. La tasa de desempleo en Brasil en 2024. En el último trimestre del 2024, la tasa de desempleo en Brasil fue de un 6,2% según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. En comparación por género, el último trimestre del 2024, la tasa de desempleo entre los hombres fue de un 5,1%, mientras que en el de las mujeres llegó a un 7,6%. La calidad de empleo en Brasil es un tema relevante. Las oportunidades laborales en Brasil son diversas en sectores como la agricultura, la minería y la manufactura y los servicios. Sin embargo, la competencia por puestos de trabajo puede ser intensa, especialmente en áreas urbanas. Las condiciones laborales en Brasil varían según el sector y la empresa. Sin embargo, el país cuenta con leyes laborales que protegen a los derechos de los trabajadores, como la jornada de trabajo de 44 horas semanales y el pago de horas extras. Los salarios en Brasil pueden variar ampliamente según el sector, la experiencia y la ubicación. Sin embargo, en general, los salarios en Brasil son bajos en comparación con los de otros países. En el ámbito de exportaciones de este país, los principales exportadores son los productos agrícolas, minerales y energéticos del mundo. En las importaciones podemos encontrar productos manufactureros y de bienes de capital. Esto se debe que en gran parte la necesidad de mejorar la infraestructura interna y la creciente demanda interna son los productos tecnológicos y maquinaria avanzada. En la balanza de pagos podría verse afectada por varias variables,
diferencia entre exportaciones e importaciones sigue siendo positiva en términos generales debido a la fuerte demanda de sus exportaciones. Sin embargo, en la balanza de pagos, en términos de cuenta corriente, podría verse presionada por el aumento de la deuda externa y el pago de interés. En el 2024, la deuda bruta de Brasil cerró en un 76,1% del PIB. Esto se debe a la acumulación de intereses, la depreciación cambiaria, el reconocimiento de deudas y el crecimiento del PIB nominal. En el tercer trimestre del 2024, la deuda externa de Brasil alcanzó 768.272 millones de dólares. En diciembre del 2024, la deuda del Gobierno Nacional de Brasil alcanzó 1.452.800 millones de dólares. Asimismo, el déficit de Brasil en sus transacciones con el exterior saltó un 128,3% del 2024 con respecto al 2023 hasta 55.966 millones de dólares, el equivalente a 2,5% del Producto Interno Bruto. En el 2024, Brasil implementó nuevas políticas de recaudación de impuestos como la contribución adicional sobre la renta neta, CSLL, y el IVA dual. Para entender la salud del sistema financiero es importante observar algunos indicadores clave como la estabilidad de los bancos, la gestión del riesgo y el nivel de morosidad. Brasil cuenta con un sistema financiero sólido y diversificado liderado por bancos públicos y privados, además de instituciones internacionales. Sin embargo, enfrenta desafíos relacionados con las fluctuaciones económicas globales y la inflación que en ocasiones han afectado la estabilidad del real brasileño. Durante los últimos años, el Banco Central de Brasil ha implementado políticas monetarias restrictivas para controlar la inflación, elevando las tasas de interés, lo que ha tenido un impacto directo en el costo del crédito y el acceso financiero. El sistema bancario brasileño se encuentra bajo la regulación del Banco Central de Brasil, que actúa como autoridad supervisora y reguladora. La normativa se ajusta a los estándares internacionales Basilea III, lo que refuerza la solidez del riesgo bancario y minimiza los riesgos sistémicos. El acceso al crédito. En cuanto al acceso al crédito, Brasil presenta una paradoja interesante. Aunque el sistema bancario es fuerte y bien regulado, los altos costos de financiamiento y las elevadas tasas de interés limitan el acceso a pequeñas y medianas empresas, a los sectores más vulnerables de la población. Además, la inclusión financiera sigue siendo un desafío importante, especialmente en las zonas rurales y entre los sectores más desfavorecidos. En respuesta, el gobierno ha impulsado programas como el Crédito Brasil Emprendedor, buscando reducir la brecha y fomentar el acceso al crédito productivo. En resumen, el sistema financiero brasileño se caracteriza por su fortaleza y regulación estricta, pero enfrenta retos en términos de inclusión financiera y acceso asequible al crédito. Será crucial observar cómo las políticas futuras logran equilibrar la estabilidad macroeconómica con el impulso del crecimiento inclusivo. Brasil sigue siendo una de las economías más influyentes de América Latina, ofreciendo oportunidades en el sector clave como energía, tecnología, agronegocios y sostenibilidad. No obstante, el entorno empresarial está marcado por una serie de desafíos, entre los que destacan la inestabilidad política, las altas tasas de interés, la burocracia y la desigualdad regional. Las empresas que logran adaptarse a estos desafíos y aprovechar tendencias emergentes como la transición energética y la digitalización, probablemente experimenten un crecimiento significativo en los últimos años. Nivel de pobreza en Brasil en el año 2024. Según el gobierno brasileño, se registró una disminución significativa en la pobreza extrema. De hecho, 24,4 millones de personas salieron de la situación de inseguridad alimentaria grave y la pobreza en Brasil cayó al nivel más bajo desde el 2012. En cuanto a las cifras específicas, se estima que el porcentaje de personas en extrema pobreza disminuyó del 5,9% al 4,4% entre el 2022 y el 2023. Esto representa una reducción de 8,7 millones de personas en situación de pobreza en solo un año. Es importante destacar que estos resultados se atribuyen en parte a la implementación de políticas sociales y programas de asistencia como el programa Bolsa Familiar, que benefició a más de 20,86 millones de familias en el 2024.
Las políticas de inclusión social en Brasil incluyen programas sociales, leyes, acciones y afirmaciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad de otros grupos. Tales programas como Bolsa Familia, Bolsa Escola, Programa Auxilio Familiar, Programa Bolsa Verde, Programa de Erradicado Tabaldo Infantil, Programa para Asistencia de la Juventud, Hambre Cero, Caja de Alimentación. Brasil también tiene una ley de inclusión de personas con discapacidad. La Ley 13146 de 2015 garantiza el ejercicio de los derechos y libertades de las personas con discapacidad. Se basa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Reservas de puestos en el gobierno y el empleo para personas con discapacidad, promoción de actividades deportivas y culturales de ocio para personas con discapacidad y movilidad reducida, pavimento táctil y aceras accesibles para permitir el acceso de todos los espacios públicos. Bueno, en cuanto a innovación, Brasil destaca en sectores como la agroindustria y la fintech, pero el gasto en investigación y desarrollo sigue siendo bajo, aunque Sao Paulo se ha posicionado como un centro importante de startups. La burocracia y la falta de inversión privada frenan la productividad brasileña se ve afectada por problemas estructurales como la baja calidad educativa, infraestructura deficiente y un complejo sistema tributario. Aunque hay refuerzos de digitalización y capacitación, aún persisten grandes desafíos. En la competitividad en Brasil es clave en sectores como la agricultura y la minería, pero su posición global se ve limitada por la inestabilidad política y la falta de eficiencia del mercado laboral. Mejorar la infraestructura y simplificar el mercado regulatorio son tareas pendientes. Brasil tiene potencial, pero debe superar barreras para destacar verdaderamente en el mercado global. Muchas gracias por su atención, espero les haya servido un poco esta información.